3. ¿Asesinarme? Caterina miró fijamente a través del monóculo al hombre del monitor. Sus ojos emitían un brillo duro y completamente diferente del que tenían en la fiesta. Dices que hay probabilidad de que me asesine un vampiro escondido en la ciudad de Cartago, ¿verdad, hermano? No se trata de una mera posibilidad, Caterina. El cardenal Francesco di Medici lo dijo solemnemente, con su voz de barítono, desde el monitor empotrado en la pared del dormitorio. En el semblante intrépido del hombre que controlaba la seguridad del Vaticano, no se percibía el menor atisbo de que estuviera bromeando. Un grupo de vampiros intentará asesinar a un cardenal durante un viaje por el extranjero. No puedo desvelar todavía la fuente de esta información, pero, por lo que sabemos, es bastante fiable. Entre los cardenales en viaje por el extranjero, quien tiene más rango es la secretaria de Estado, es decir, tú, Caterina. Entiendo, le dolía la garganta. Tosiendo ligeramente, Caterina extendió la mano hacia la tetera que estaba en la mesilla. Mientras se servía té verde con menta en un vaso, intentó pensar con claridad. Era bien sabido que Francesco y Caterina, los dos hermanastros de Alessandro, el pontífice, mantenían en secreto unas disputas políticas muy duras sobre las líneas políticas de la Santa Sede, mientras Caterina, que presidía la política exterior del Vaticano, era de un partido moderado, que daba importancia a la conciliación con los laicos. Francesco, que controlaba la política interior, era un halcón que afirmaba que el poder de la Iglesia debía ser absoluto. Por ejemplo, respecto a la visita de Caterina a Cartago, Francesco y sus seguidores la reprobaban tildándola de política exterior cobarde. No habría sido de extrañar que hubiesen conspirado para impedir el viaje diplomático poniendo como pretexto esa información sobre el posible asesinato. Cartago está cerca del imperio y además está desplegando una gran actividad. Es muy posible que los monstruos, que conocen tu visita, inicien alguna acción. Aunque Francesco no podía verla, habría olido la sospecha de su hermana. El hombre alto y robusto continuó con su semblante severo. El Santo Padre está preocupado por ti también. Deberías interrumpir la visita y regresar inmediatamente. Lo digo por tu bien. De todos modos, te agradezco el consejo, hermano. Caterina eligió cautelosamente las palabras mientras las hojas de menta y los piñones flotaban en el vaso del té. Sin embargo, lamento comunicarte que no estoy de acuerdo con tus instrucciones. Ahora que los señores feudales laicos se están levantando contra nosotros, si volviese apresuradamente. Ya me entiendes, ¿no? Se armaría un lío, pero piensa un poco. Si los vampiros te matan, nuestra reputación se vería afectada. Además, no pienso reprimir a los creyentes que pidan venganza a gritos. Caterina meditó, colocando los nudillos en la barbilla. Su hermano tenía razón. No obstante, era impensable concluir anticipadamente la estancia en Cartago. ¿Qué podía hacer, entonces? Esperad un momento. Tengo una idea. Una tercera voz rompió el silencio que mantenían los dos hermanos malhumorados. Hola, cariño. Te veo muy bien. Ah, eres tú, Cardenal Borgia. Por un momento, Caterina se mostró tensa, pero cambió de cara como si soportara un dolor de cabeza. El cardenal Antonio Borgia, ministro de Información y Relaciones Públicas, era un joven con ojos grandes y el cabello largo, una imagen poco solemne para ser un sacerdote. El cardenal saludó con una mano frente al monitor. ¿Qué tal por Cartago, Caterina? Apenas puedo dormir por las noches pensando en lo mal que te lo estará haciendo pasar el calor. Es que Roma sin ti es igual que una casa vacía. Incluso las tierras baldías serían mejor que esto. ¿Y cuál es tu opinión, cardenal Borgia? Francesco le interrumpió, harto del joven que no paraba de hablar. Pero no podía tratarle cruelmente, pues la familia Borgia tenía importantes relaciones dentro y fuera de la Santa Sede, era uno de los mejores aristócratas de Hispania. De hecho, resultaba raro que expresara malestar en su duro semblante. En realidad, fue él quien se olió primero este plan de asesinato. Y, Cardenal Borgia, cuéntanos tu opinión. Reforzar la vigilancia. Ese hombre, que controlaba las actividades de propaganda y política con los medios de comunicación del Vaticano como ministro de Información y Relaciones Públicas, lanzó su propuesta sin pensarlo, como si decidiese el menú de la cena. El cardenal Francesco está preocupado por Caterina y le recomienda la retirada a Roma porque no se fía del nivel de vigilancia de la embajada, ¿cierto? Así es. Sin embargo, si regresas inmediatamente, el gobierno cartaginés se ofenderá, ¿verdad, cariño? Sí. El joven lanzó una sonrisa hacia los hermanos, que asentían con cara de cansancio, y dijo valerosamente: entonces, ya tenemos una solución. Enviaremos más personal de Roma para garantizar la máxima seguridad. Un momento, Cardenal Borgia, le dijo Caterina,
carraspeando. Acabas de decir que enviarías más personal, pero precisamente no hay nadie en la Secretaría de Estado que pueda dedicarse a la guardia. De la boca de Borja salió un nombre imprevisto: la Inquisición. El joven del otro lado de la pantalla sonreía como si fuera un crío al que acabara de ocurrírsele una travesura. Enviamos personal bajo el mano del cardenal Medici para velar por tu seguridad. Así podremos reforzar la vigilancia sin contar con mano de obra de la Secretaría de Estado, ¿no? La Inquisición. Enviar a los inquisidores a Cartago. Los inquisidores. Caterina había pronunciado ese nombre con voz ligeramente nerviosa. Armados con la mejor tecnología de la era antigua, poseían una capacidad de lucha sobrehumana, y literalmente eran de los pocos que podían luchar individualmente contra los monstruos chupasangre. Se decía que sacerdotes devotos con excelente capacidad de lucha habían sido entrenados como especialistas en combate contra los vampiros. Eso había sido después del Armagedón, durante la época de las tinieblas, cuando se había iniciado la batalla contra ellos. Desde que los vampiros habían sido expulsados de la zona humana hacía unos 100 años, habían luchado contra la fuerza de resistencia de la Iglesia como herejes y terroristas, eran el ariete de la Iglesia. Evidentemente, esa misión les era muy apropiada, dada su capacidad como profesionales antivampiros y contra el terrorismo. Sí se tenía en cuenta solamente su capacidad. No es mala idea. ¿Qué opinas tú, Caterina? Pues, sinceramente, no era una propuesta que le gustara a Caterina, no por el problema en sí del territorio, sino por la mala fama de los inquisidores. Habían jurado fidelidad solo a Dios y a la Iglesia, y llevaban muchos años como combatientes. El Vaticano los había criado y educado desde la niñez. Consideraban a todos los seres que estuvieran fuera de la doctrina como del mal y los aniquilaban inmediatamente, aunque fueran niños y mujeres inofensivos, y de hecho, estaban orgullosos de ello. El número de aldeas y de ciudades que habían devastado no era ni 10 ni 20, sino muchas más. ¿Sería buena idea avisar a esa gente tan peligrosa? Si se amotinaban en Cartago, ya no habría modo alguno de calmar la alarma de los laicos contra la Santa Sede, pero, según mi opinión, además, hay otra ventaja decisiva en cuanto al envío de los inquisidores. La voz del joven detuvo las reservas de Caterina. Hay rumores desfavorables sobre ti, ¿lo sabías? ¿Rumores? Dijo. Francesco contestó como si nada ocurriese, hasta con cierta ligereza. No son más que simples rumores sin fundamento. Dicen que Caterina Sforza, secretaria de Estado, autoridad del Vaticano y hermanastra del Papa, conspira con el imperio y los abominables monstruos. Como, Caterina estaba agradecida como nunca de que no se transmitiera su imagen al otro lado. Olvidando por completo el té verde que se había derramado por la mesilla, intentó mantener la calma. ¿Estoy confabulando con el imperio y los vampiros? El imperio de la humanidad verdadera, que ocupaba casi la mitad de los territorios habitables para los humanos desde el Armagedón, era la última nación no humana de aquel entonces. Ese país, dirigido por numerosos vampiros y su emperatriz, poseía riqueza y la más poderosa tecnología de la era antigua, y se rumoreaba que su potencia superaba la del Vaticano. Sin duda alguna era la última amenaza para la humanidad que se había reconstruido después del Armagedón y, al mismo tiempo, era el peor enemigo del Vaticano, aliado de la sociedad humana. Todo el mundo se hubiera enfurecido por ser objeto de sospecha de una conspiración con esa clase de gentuza, sobre todo tratándose de una cardenal, pero no era la ira del sentimiento que había hecho palidecer a Caterina. Eso tiene poca gracia. Cuando Caterina murmuró esas palabras, apartándose el cabello rubio, que casi se le pegaba al rostro, ya había superado el impacto con su inquebrantable fuerza espiritual, pero en secreto apretaba bien los puños, para mitigar los temblores. ¡Ay! ¿De dónde habrá salido ese disparate? Maldigo esta inmoralidad que ha caído sobre mí. Como rumor no está bien, precisamente una cardenal, y además pariente carnal del pontífice, tramando con los chupasangre. Además, la cosa no termina aquí. También dicen que esta visita tuya a Cartago ha sido preparada para entrevistarte con los enviados del imperio. Francesco se lamentó con buen humor, probablemente conocía la perturbación de su hermana. Cuando el río suena, agua lleva. Pero no te preocupes. Estamos intentando averiguar el origen del rumor. En cuanto sepamos quién ha sido, lo meteremos en la cárcel subterránea del castillo de San Ángelo. Mayor que de todos modos, es difícil acallar a la gente, aunque ese rumor te perjudique. Por eso propongo que volvamos a lo que hablábamos antes. Entonces, intervino Urjao, que se puso un pañuelo en los ojos, emocionado por el conmovedor amor entre hermanos. Mientras los inquisidores están a tu lado durante el viaje a Cartago, podemos limpiar ese rumor absurdo. No sería lógico estar acompañada por los inquisidores para ver a los enviados del imperio, ¿no? Al fin y al cabo,
los rumores son falsos y están llenos de mala intención. ¿No te parece? De acuerdo. Ya no existía ni una pizca de vacilación en el semblante de Caterina, que dijo con su voz dulce de siempre: os agradezco las atenciones recibidas. Respecto a la vigilancia en la embajada, lo dejaré en manos de la Inquisición hasta que yo regrese a Roma. Confía en mí. Voy a gestionarlo inmediatamente. En 3 días podremos enviarlos allí. En los ojos de Francesco, que se daba golpecitos en el pecho, se reflejaba la alegría de haberse salido con la suya. Caterina sonrió con elegancia mientras imaginaba que le arrancaba esos ojos extendiendo las manos hasta el otro lado de la pantalla. Entonces, le dejo todo en tus manos. Por cierto, ¿puedo irme ya? No es bueno que la anfitriona esté ausente de la fiesta durante tanto tiempo. Tienes razón. Pásatelo bien esta noche. Pero no bajes la guardia hasta que lleguen los inquisidores. Te echaré de menos, Caterina. Chao. Caterina no se levantó de la silla ni aun después de que los hombres hubiesen desaparecido de la pantalla. Pensativa, permanecía inmóvil. Bajo la luz de la luna que entraba por la ventana, su silueta parecía una delicada escultura. De repente, se golpeó un pendiente como si en ese instante y súbitamente se acordase de algo. ¿Qué os ha parecido, hermana Kate? Primero, debemos conocer el origen de tal rumor. En la habitación no había nadie más que Caterina. La voz serena de una mujer provenía de los pendientes. Tal vez haya infiltrados en la Secretaría de Estado. O quizá el cardenal Medici intente tiraros de la lengua sin saber nada. Es muy probable, pero han tenido mucha imaginación sobre esta visita mía. Ojalá fuera tan fácil tener contactos con el imperio. Caterina volvió a descruzar las largas piernas bajo el hábito y chasqueó fuertemente la lengua. Caterina Sforza intenta comunicarse secretamente con el imperio. De alguna manera, ese rumor malicioso era bastante cierto. Mantener un canal diplomático con el imperio era algo que Caterina había intentado en secreto desde hacía un tiempo. Ya habían pasado 1000 años desde aquel espantoso Armagedón. Su intención de crear una vía para negociar con la sede central de los enemigos, contra los que habían luchado los humanos desde la era de las tinieblas, significaba la autodestrucción ante el más mínimo error. Y no solamente la destrucción de Caterina, sino que era una apuesta peligrosa que, en el peor de los casos, haría que se tambaleara la existencia del Vaticano con un enorme escándalo. Aún así Caterina se arriesgaba, porque tenía buenas razones para ello. Sin embargo, aunque de momento esa apuesta no había derivado en un fracaso catastrófico, el resultado indicaba que tampoco había recompensas, pese al gran peligro que se corría. A pesar del intercambio de tratos a nivel civil, como la extradición de los criminales y la protección de los exiliados, todavía no se habían formalizado los contactos con el núcleo central del imperio, sobre todo, con el máximo dirigente de los vampiros, llamado Augusta. Ni siquiera se sabía si la intención de contactar con ellos les había sido transmitida. ¿Realmente conocían la intención de Caterina? La conocían, pero no le hacían caso o... Yo estoy más preocupada por la información sobre la intención de asesinaros, Su Eminencia. El aviso que llegaba de los pendientes hizo que volviera en sí después de haber estado reflexionando. Como ha dicho el cardenal Medici, no se puede contar con la policía ni con el ejército en un lugar tan lejano como este. Tened cuidado. Bueno, ese problema lo solucionarán los inquisidores, que llegarán en unos días. Lo que me preocupa es que se podrían extralimitar. Caterina sonrió apenas sin fuerzas y se levantó. La fiesta estaba en su punto culminante y se oía el bullicio junto con la brisa nocturna. Peinándose el cabello rubio rizado, cerró los ojos suavemente. De todos modos, son ellos los que mencionaron la vigilancia. Si me ocurriese algo a mí, se podrían quejar a mi hermanastro. Por cierto, ¿el padre Abel se encuentra en la fiesta? Tengo que hablar con él. Un momento, por favor. Estoy intentando localizarle con la cámara de vigilancia. No le veo en la sala. Tampoco está la hermana Esther. A lo mejor se han ido juntos. ¿Hermana Esther? Sí, hermana Esther Blanchet. Es esa hermana que destinaron aquí hace 6 meses. La hermana Kate contestó mecánicamente a su superiora, que le había preguntado con una voz firme. Tiene talento. He visto sus notas de los entrenamientos y era la mejor en casi todas las asignaturas: conocimientos generales, arte de defensa personal, análisis de información, lenguas. Además fue líder de los partisanos, por lo que su habilidad en el manejo de grupos es destacable. Lo sé. La he visto abajo. Parece que es la favorita del padre Abel. No. Fue él quien recomendó su traslado a Roma y también la eligió para apoyar la misión. Seguro que la compadece. Es que ha tenido una vida muy dura. Parecía que ella misma tenía una profunda compasión hacia la chica. Según el registro guardado en Istvan, la madre era desconocida, y Edward Blanchet,
un hombre que decía ser su padre y que, por su nombre, sería de los caballeros de Albión, dejó a su bebé en la catedral de San Matías. Además, este padre, de forma irresponsable, no mantuvo el contacto después de abandonarla, y después pasó aquello en la iglesia. Se quedó completamente sola a los 17 años. Entiendo por qué el padre Abel la compadece tanto. Yo tenía 14 años cuando mataron a mi familia. La voz de Caterina, que interrumpió a la subordinada, era, como siempre, serena, pero por alguna razón, la rigidez de su tono la habría hecho rebotar contra cualquier cosa que hubiese tocado. Enrollando el pelo rubio rizado entre los dedos, la cardenal advirtió con ternura a Kate que también sentía compasión. La habilidad no tiene que ver con la historia de cada uno. Reconozco que tiene madera, pero aún es una niña. No es bueno sobrevalorarla, hermana Kate. Lo siento, Su Eminencia. La voz de los pendientes se cayó. No esperaba una reacción tan fría contra Esther de parte de su superiora. A ella le gustaba la gente con talento y más si se trataba de alguien tan bien dotado como Esther. ¿Qué es eso? Mientras reflexionaba sobre esa reacción tan raramente punzante de su superiora, Kate percibió de repente cierta alarma en la voz de Caterina. ¿Ocurre algo, Su Eminencia? Parece que de allí sale humo, pero... ¿será un incendio? Lo que provenía de abajo no era el jaleo de la fiesta. Eran unos gritos apurados que resonaban en el patio y en el claustro. Perdonad por el alboroto, Su Eminencia. Justo en ese momento llamaron a la puerta. Se oía a varias mujeres, monjas asistentes de la cardenal. Parece ser que ha habido un incendio en el edificio, y el embajador nos ha comunicado que nos vayamos preparando para el traslado, por si acaso. De acuerdo. Esperad que ahora os abro la puerta. Vaya noche más accidentada. Con un suspiro de hartazgo, Caterina tendió la mano hacia la cerradura para que entraran las monjas. No te muevas. De pronto, una pequeña mano le agarró la suya. Como chilles, te mato. Cuando esa voz contenida le susurró al oído, el brazo de Caterina ya se había paralizado. Los dedos que rodeaban su brazo eran tan finos como el alambre. Parecía mentira que tuvieran tanta fuerza, pero Caterina tuvo que soportar con los dientes apretados el tremendo dolor que le causaban. ¿Era una fuerza sobrehumana? Sobrehumana, eres. Caterina giró la cara perlada de sudor. Lo primero que captaron los ojos fue la luz suave y difuminada del corredor y, bajo ella, se hallaba de pie una sombra vestida con un traje étnico, con pliegue, al estilo de los nómadas. No se le veía bien la cara, oculta bajo un turbante, por quedar en sombra, pero su estatura era bastante baja. Si hubiera sido un ser humano, habría tenido 13 o 14 años. Si hubiera sido humano. ¿Quién eres? Te he dicho que no te muevas, tirana. ¿O no entiendes mi idioma? La segunda luna descubrió la cara torcida en medio de la penumbra y arrojó luz dentro de la habitación. Se perfilaron una bella cara blanca y clara, y el brillo de unos colmillos asomando entre unos labios finos. Los ojos de Caterina estaban completamente clavados en aquello. Vampiro, que soy un vampiro. Instantáneamente surgió una cólera tremenda en esa cara neutra que tanto podía ser una chica hermosa como un chico guapo y provocativo. Miraba con los ojos medio cerrados, que tenían un color mágico, como si el oro se esparciese sobre el bronce bruñido. Impertinente. Maldita tirana. He venido a transmitirte un comunicado sagrado y te atreves a llamarme monstruo cuando tú no eres más que un vulgar mono. La voz del vampiro chapurreando el idioma oficial de Roma provocaba auténtico temor, pero no era el miedo lo que inmovilizaba la boca de Caterina, que estaba decidida a pedir ayuda al otro lado de la puerta, arriesgándolo todo. Comunicado sagrado. Caterina devolvió al rostro escultural del chico la mirada de sus ojos grises. Ya había desaparecido el miedo a la muerte. Si ese chico hubiera sido un asesino como aseguraba aquella información, ya no habría estado viva en ese momento. Has dicho un comunicado sagrado. Sois del Imperio. Justo en ese momento una llama brotó de la pared que tenía enfrente Caterina. El fuego, es decir, la bala de plata de 12 centímetros de diámetro disparada desde el otro lado de la pared, había pasado por delante de sus narices e inmediatamente después impactó en el hombro del vampiro, que aún tenía agarrado su brazo. Dando un grito, la mano del chico soltó el brazo de Caterina, que pareció rebotar. La lluvia de balas disparadas sin cesar desde el otro lado de la pared pasó muy cerca de la sombra, que se retiró haciendo heces. Maldita tirana. Uni. Hace face de ras. Esperad. Sois. Cuando Caterina alargó la mano, el chico ya se había desplazado hasta la ventana por la que entraba la luz de la luna. Los ojos, ardientes a causa del odio, volvieron a mirar a Caterina. Al fin y al cabo, sois unos tiranos. No tendría que haberme fiado del Vaticano. Al mismo tiempo,
La puerta se abrió a patadas hacia el interior de la habitación. El que apareció por la puerta abierta con un gran estruendo fue el pequeño cura, tenía un aspecto lamentable y el hábito chamuscado. Cambio de modo búsqueda y destrucción a modo genocida en el procesador estratégico. Eliminar. Los casquillos vacíos de la M13 del Padre 3 cayeron al suelo. En el mismo momento en que los dedos se deslizaban de nuevo hacia la empuñadura, el chico, que en ese instante pasaba una pierna por el marco de la ventana, vociferó. La decisión ya está tomada. Para vosotros, solo cabe la muerte o la sumisión, estúpidos monos. Esperad, Padre 3. Alto el fuego. La intervención de Caterina llegó una décima de segundo demasiado tarde. El chico voló por los aires justo cuando una bala de plata con la muerte grabada fue disparada. La sombra blanca se difuminó en la oscuridad entre la muchedumbre. Objetivo perdido. Orden de detener el ataque recibida. Informe de daños, Duquesa de Milán. Ni siquiera Caterina oyó la voz del guardián, que había apartado sus dedos del gatillo. Se acercó a la ventana con la mirada perdida y bajó la vista hacia el paisaje nocturno que se había tragado aquel diablo tan bello. Entre el incendio y los disparos continuos e imprevistos, comenzó una revuelta incontrolable, señoras de alta sociedad, hombres y mujeres que salían a gatas al ver interrumpidas sus aventuras amorosas. Era aquella hermana novata quien dirigía a los empleados para extinguir el fuego a toda costa. En cambio, Caterina miraba fijamente las tinieblas, como si todas esas escenas no existieran para ella. He venido a transmitirte un comunicado sagrado. Para vosotros, solo cabe la muerte o la sumisión, estúpidos monos. Eso, digo, él, era. Allí abajo en la oscuridad la ciudad de Cartago se encontraba serena y silenciosa. Todos los curiosos de la ciudad fueron a ver el incendio de la Embajada del Vaticano, y cuando entre las tinieblas del callejón que había detrás del zoco apareció la sombra escultural, tan solo quedaban unos gatos callejeros ocupados en tomar la cena entre cubos y restos de comida. Malditos tiranos. Malditos bárbaros. Bajo el cabello rubio desmelenado, la ira chorreó sobre los labios de color carmesí como gotas de veneno. Entre los dedos finos que se apretaban el hombro, asomaba sangre de un color rojo vivo. Unos chiflados. Si no fuera por la orden del emperador, los habría matado a todos. Mierda, Dion. Era una voz de tenor llena de serenidad la que interrumpió los insultos proferidos en el idioma de los inhumanos. El chico rubio, asustado, se volvió, pero el semblante se atenuó al reconocer la sombra. Eres tú, Radu. No me asustes. He creído que eras un perseguidor, ¿perdona? Como tardabas tanto en volver, estaba preocupado. Otra sombra. Era un joven con el cabello negro azulado. Tendría unos 25 años. Él también tenía el aspecto de los nómadas, pero esa cara tan blanca destacando aún más en la oscuridad decía lo contrario. Su bello rostro algo apagado, que guardaba un gran parecido con el otro chico, como si fuera su hermano, mostraba el parentesco político complejo que durante generaciones y generaciones las dos familias habían mantenido. ¿Y qué tal ha ido? ¿Has podido ver a esa tirana? Oye, John, estás herido. La cara del chico se torció ligeramente cuando le tocó el hombro con la mano. Ay. Ten cuidado, Radu. Me han disparado una bala de plata. Esos imbéciles me dispararon sin escucharme antes. ¿De plata? La cara del chico llamado Radu se oscureció. Después de sacar rápidamente el puñal que guardaba bajo la cadera, rajó la ropa del chico rubio. Frunció el ceño al ver la herida de bala abierta en el hombro, cuyo color era de un rojo oscuro. Vaya. Aguanta, compañero. Vale, adelante. El chico rubio asintió con la cara pálida y cerró los ojos. Con el pelo ligeramente rizado cayéndole sobre los párpados, el chico de cabello negro azulado intentaba colocar la daga en el agujero de la herida. Va, metió el filo y profundizó en el hombro como si tal cosa. La bala había llegado hasta los huesos, pero no tardó ni un segundo en arrancarla, manejaba la punta del filo con maestría. Para cuando la sangre fresca hizo un bonito dibujo sobre la piel blanquecina, la masa de plata desfigurada había caído al suelo enlosado con un ruido nítido. Por ahora, volvamos a casa, Ion. El joven se lo propuso con calma, absorbiendo la sangre contaminada de la herida del chico, que no pronunció ni una palabra debido al intenso dolor. Primero curaremos esta herida y luego pensaremos si intentamos hablar con ellos otra vez o los matamos. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.